El encaje blanco de mi vestido de novia se extendía a mi alrededor como espuma de mar mientras, sentada al borde de la cama del hotel, miraba fijamente la puerta por la que Javier acababa de entrar. El reloj digital de la mesilla de noche parpadeaba con números rojos acusadores. Las 11:47 p.m. Mi nombre es Carmen Ruiz, y hace apenas 6 horas me casé con el hombre que creía conocer. El día había sido perfecto, casi demasiado. Nuestra ceremonia en la pequeña iglesia de Sevilla, donde se casó mi abuela. El aroma de los azahares perfumando el aire. El guitarrista flamenco, cuya música hacía que hasta las paredes de piedra parecieran bailar. Javier me miró durante nuestros votos, con tal intensidad, que sentí que podía ver reflejado todo nuestro futuro en sus ojos oscuros. Pero ahora, casi a medianoche en nuestra noche de bodas, estaba sentado solo en la habitación 412 del Hotel Alfonso XIII, todavía con el vestido puesto, con los pies doloridos por los tacones que había pateado contra la esquina, preguntándome qué tipo de emergencia podría separar a un novio de su novia. «Lo siento mucho, mi amor», dijo, con el teléfono aún pegado a la oreja y el rostro pálido. «Tengo que irme. No puedo explicarte ahora, pero por favor, confía en mí. Volveré lo antes posible». Y entonces se marchó, dejando solo el tenue aroma de su colonia y 1000 preguntas flotando en el aire. Debería haber estado llorando. Cualquier mujer sensata habría estado llorando, o llamando a su madre, o reservando un vuelo de vuelta a Madrid, de donde me mudé hacía 3 años. En cambio, me sentí extrañamente tranquila, como si estuviera viendo cómo le sucedía a otra persona. Quizás estaba en shock. Quizás por fin entendía lo que mi abuela quería decir cuando decía: el matrimonio es el momento en que dejas de escribir tu propia historia y empiezas a escribirla juntos. Y a veces la pluma te lleva a lugares que nunca imaginaste. Me puse de pie y comencé el complicado proceso de quitarme el vestido. 27 botones recorrían la espalda, cada uno cosido con esmero por las manos de mi madre. Logré desabrochar 5 antes de darme por vencida y dejar que el vestido se deslizara hasta mi cintura. El espejo frente a la cama reflejaba a una mujer que apenas reconocía. El cabello aún con sus rizos perfectos, el maquillaje impecable, pero unos ojos que reflejaban una nueva clase de sabiduría. El reloj marcó la medianoche. Fue entonces cuando lo oí. Al principio, pensé que venía de la habitación de al lado. Un sonido grave y rítmico que parecía vibrar a través de las paredes. Pero no, estaba más cerca, venía justo debajo de mí, del suelo. Pegué la oreja a la alfombra y el sonido se hizo más nítido. Música, no las baladas románticas que habían sonado en nuestra recepción, sino algo más antiguo, algo que hizo que mi sangre recordara ritmos que nunca había aprendido. Impulsada por una curiosidad más fuerte que mi dolor, me puse la bata del hotel, tomé la llave de la habitación y me aventuré al pasillo. Los sonidos se hicieron más fuertes mientras bajaba por la escalera principal, siguiéndolos como un hilo en un laberinto. Me condujeron más allá del restaurante cerrado del hotel, más allá del vestíbulo a oscuras, hasta una puerta que no había visto antes, parcialmente oculta tras un tapiz ornamentado. La puerta estaba abierta. Más allá, una escalera de piedra descendía en espiral hacia una luz cálida y dorada. La música crecía, guitarras y palmas, el palpitar que es el latido del flamenco, y voces, muchas voces, cantando palabras en un español tan antiguo y puro que las entendí no con la mente, sino con algo más profundo. Descendí. La escalera desembocaba en una enorme bodega que parecía descomunal para el hotel que la coronaba. Las paredes eran de piedra tosca, iluminadas con luces
que lo bañaban todo con un brillo ámbar. Y allí, dispersas por el espacio, había gente. Decenas, quizá un centenar. Algunas eran ancianas, con rostros surcados de arrugas, que contaban historias de siglos. Otras eran jóvenes, vestidas con ropa que iba desde los trajes tradicionales de flamenco hasta modernos vaqueros y camisetas. Y allí, en el centro de todo, estaba Javier. Estaba de pie en un círculo con otros, con la chaqueta del traje quitada, las mangas remangadas, y en las manos sostenía, me acerqué para ver, sostenía la mano de una mujer menuda, que debía de tener 90 años, con el pelo plateado adornado con flores. Bailaba, no con el andar pausado de las ancianas, sino que bailaba de verdad, con los pies golpeando el suelo, con una precisión y una fuerza que desafiaban toda ley natural y la edad. ¡Carmen! Los ojos de Javier se encontraron con los míos entre la multitud, y su rostro se iluminó con la sonrisa más amplia que jamás había visto. No mostraba arrepentimiento ni culpa, era pura alegría. Soltó la mano de la anciana con delicadeza, como si fuera de azúcar hilada, y se dirigió hacia mí. «Se supone que deberías estar arriba», dijo, pero se estaba riendo. «Se supone que deberías estar arriba», repliqué. La anciana con la que había estado bailando se acercó, moviéndose con una gracia que parecía imposible. De cerca, pude ver que sus ojos eran del mismo tono que los de Javier. Ese marrón particular que se tornaba ámbar con cierta luz. «Así que esta es tu Carmen», dijo con una voz sorprendentemente firme. «Javier, ¿no se lo dijiste? ¿Qué me dices?» Miré entre ellos, y mi confusión se cristalizó en algo más nítido. Javier me tomó la mano. «Carmen, ella es mi tía abuela Esperanza, y esto», señaló a la gente que nos rodeaba. «Esta es la razón por la que tuve que irme. Este es el motivo, el que he estado tratando de explicar durante meses». Esperanza sonrió, y su rostro arrugado se iluminó. Cada año, la noche de luna llena más cercana al solsticio de verano, nuestra familia se reúne, todos nosotros, los vivos, y hizo una pausa, dejando que el peso de esa palabra se asentara. «Y aquellos que nos aman lo suficiente como para regresar por una noche». Mi mente racional intentó rechazar lo que decía, pero mis ojos no podían negar lo que veían, porque ahora que lo había dicho, podía ver la diferencia. Algunas de las personas en el sótano eran sólidas, corpóreas, y sus pasos resonaban con fuerza sobre el suelo de piedra, pero otras eran ligeramente translúcidas, con contornos suaves y brillantes, y al moverse dejaban estelas de luz como estrellas en una fotografía a cámara rápida. «Vuelvo cada año», continuó Esperanza, «para bailar con mi familia. Morí en 1987, pero nunca me pierdo esta noche. Quería contártelo», dijo Javier con urgencia, apretándome la mano. «Pero ¿cómo se le dice a alguien que tu familia tiene la tradición de bailar con fantasmas? Que una vez al año el velo se adelgaza y nos reunimos para recordar, para celebrar, para mantener viva nuestra historia, literalmente, dándole vida. Tenía miedo de que pensaras que estaba loco. Tenía miedo de que te fueras». Volví a mirar alrededor del sótano, esta vez con atención. Vi a una pareja joven, bailando un vals en un rincón. Su ropa, de los años 20, y la forma en que aparecían y desaparecían los delataban como visitantes de otro mundo. Vi a un hombre que bien podría ser el gemelo de Javier, vestido con un traje de torero brillante, riendo a carcajadas ante algo que decía una mujer de carne y hueso. Vi a generaciones de una familia negándose a que la muerte tuviera la última palabra, y en ese instante, de pie en un sótano que no debería existir, rodeada de vivos y muertos, danzando bajo luces
que bien podrían haber sido estrellas. Sentí que algo cambiaba en mi interior. Esto no era lo que esperaba. Esta no era la noche de bodas con la que había soñado de niña, jugando a disfrazarme con la mantilla de mi madre. Esto fue mucho mejor. Enséñame, dije. El rostro de Esperanza se iluminó. De verdad, enséñame a bailar con ellos. Si esto forma parte de pertenecer a esta familia, si esto forma parte de querer a Javier, entonces quiero aprender. Quiero ser parte de esto. Lo que siguió fueron las horas más extraordinarias de mi vida. Esperanza me tomó de la mano, con un agarre sorprendentemente firme para alguien que, técnicamente, no existía en el plano mortal, y me enseñó los pasos antiguos, no el flamenco que se ve en los espectáculos turísticos, sino los bailes familiares, los que se transmiten de generación en generación, de sangre, de hueso a aliento. Bailé con el bisabuelo de Javier, quien me contó chistes en caló, la lengua de los gitanos españoles, que me hicieron reír aunque solo los entendía a medias. Bailé con una mujer llamada Marisol, que había sido costurera, y admiró la confección de mi vestido de novia, con ojo experto, señalándome cómo mi madre había utilizado una técnica que había sido popular en la década de 1950. Bailé con un soldado que murió en la Guerra Civil Española y con una enfermera que salvó innumerables vidas durante la pandemia de gripe de 1918. Y bailé con Javier, rodeada de su familia, toda ella, cada generación, cada historia, cada alegría y tristeza contenida en esos cuerpos, tanto sólidos como espectrales. Al acercarse el amanecer, comprendí lo que mi abuela había querido decir. El matrimonio no se trataba de escribir tu propia historia, ni siquiera de escribirla junto a otra persona. Se trataba de ser incluido en una historia mucho más grande que uno mismo, de formar parte de una narrativa que comenzó mucho antes de que nacieras y que continuaría mucho después de que te fueras. Los muertos comenzaron a desvanecerse cuando los primeros rayos de sol rozaron los bordes de las altas ventanas del sótano. Esperanza fue una de las últimas en irse, y antes de hacerlo, me acarició el rostro con unas manos que se sentían como una cálida bruma. «Bienvenida a la familia, Carmen», dijo. «Cuida de mi hijo, y no te preocupes, nos veremos el año que viene». Y entonces se fue, y solo quedamos los vivos, sudorosos, exhaustos y eufóricos. Alguien había traído comida, tortilla española, jamón y vino, y comimos juntos, mientras el hotel de arriba empezaba a despertar. Javier y yo finalmente regresamos a la habitación, 412 a las 7 de la mañana, todavía con nuestra ropa de boda, ambos cubiertos de polvo de piedra y felicidad. «Lo siento», dijo mientras nos desplomábamos en la cama. «Sé que no te lo imaginabas». Lo besé, interrumpiéndolo. «Deja de disculparte. Esto es justo lo que necesitaba. ¿Qué quieres decir?» Pensé en cómo explicarlo. El miedo que había cargado en silencio durante meses. El terror de que el matrimonio fuera un final. De que convertirme en esposa significara perderme a mí misma. De que unirme a la familia de Javier borrara mi propia identidad. Pero esta noche me había mostrado algo diferente. Tenía miedo, admití. Miedo de que casarme contigo significara desaparecer en tu historia. Pero no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de desaparecer. Se trata de expandirse, de formar parte de algo más grande sin empequeñecerse. Javier sonrió y me acercó a él. ¿Sabes? Esperanza siempre decía que no se puede conocer de verdad a una familia hasta que no se ha bailado con sus muertos. Me reí, acurrucándome en su hombro. Es una filosofía muy extraña, pero curiosamente hermosa. «Bienvenidos a la familia Ruiz», murmuró. «Todos somos un poco raros, pero amamos con pasión, recordamos con fidelidad y bailamos». Fuera de nuestra ventana, Sevilla despertaba,
El sol disipaba la bruma matutina. Las campanas de las iglesias comenzaban a repicar. La ciudad cobraba vida. Y dentro de la habitación 412, aún con nuestros trajes de boda, Javier y yo nos dormimos abrazados, soñando con las generaciones que nos habían precedido y las que vendrían después, todos unidos por el hilo irrompible de la familia, el amor y una noche imposible y hermosa en la que vivos y muertos danzaron juntos, bajo la luna andaluza. Mi noche de bodas no fue como la esperaba. Había sido mucho más